Hola, te saludo con alegría, con gozo, con mucha gratitud a Dios, bendiciendo siempre tu corazón, tu vida, tu casa, tu familia, y agradeciendo mucho también la atención que tienes de acompañarnos en estas transmisiones. Hoy quiero invitarte a que me acompañes al libro de Job y que leas conmigo, que leamos juntos un versículo. Job capítulo 4, versículo 17. Y voy a llamar a esta reflexión: ¿quién es más justo? Así, en una forma de pregunta: ¿quién es más justo? Probablemente muchos de ustedes han leído todo el libro de Job y conocen el relato, conocen la historia. Seguramente recuerdan de esos 4 amigos que aparecieron frente a Job en todo el proceso que se nos narra en las escrituras, que vivió, que enfrentó Job. Cómo cada uno de ellos nos deja ver aún estas perspectivas que llegamos a tener en la vida, perspectivas ideológicas o de criterios o de argumentos o de razonamientos que llegamos a tener sobre todas las cosas, sobre aspectos tan importantes o relevantes como es la vida misma. Mucha gente a veces pasa años y años y años de su vida como tratando de encontrar el sentido de la vida y aún la definición de muchas cosas que son parte de la vida. Ahí en ese relato yo creo que se expresan o se reflejan mucho las posiciones que seguimos viendo en este tiempo y que probablemente han estado también como muy arraigadas en el corazón o en la mente de muchos de nosotros. ¿Quién es más justo? Cuando uno vive escenarios tan complejos, tan difíciles como los que se narran, repito, en el libro de Job, pero también como los que seguramente tú has vivido, tú y yo hemos vivido. La pregunta es, o muchas veces nos hemos hecho la pregunta es: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué estoy viviendo tal o cual cosa? Aún a veces cuando vemos las situaciones de la vida, las situaciones en otros, en otras personas, llegamos aún hasta a pensar, yo a veces utilizo esa palabra, llegamos a tener o a sentir el atrevimiento siquiera de pensar que nosotros podríamos hacer las cosas con más misericordia o con más justicia. ¿Quién es más justo? Dice este versículo de Job 4:17: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Es una pregunta. ¿Será el hombre más justo que Dios? Y la respuesta es que nadie es más justo que Dios. Nadie es más justo que Dios. Y algo que me parece tan interesante es entender que la palabra justo, en referencia directa a Dios, enfatiza aquí 2 cosas. Enfatiza, número 1, su incuestionable rectitud. Dios es recto, absolutamente recto en todo lo que hace. Y la segunda cosa es la completa legalidad de Dios en su persona, en su ser, pero también en su actuar. Hay legalidad en todo lo que Dios es y en todo lo que Dios hace. Y eso me hace pensar entonces, o me motiva, más bien dicho, me motiva a pensar que si yo en realidad quiero, si queremos realmente como entender mucho más las cosas en su justa dimensión, o si queremos entender las cosas en toda su justicia, lo que deberíamos de hacer más bien es dedicar tiempo a conocer más y más y más el corazón de Dios, pero también a conocer la legalidad de la palabra de Dios, la legalidad de todo lo que Dios es y hace.
porque Dios no es arbitrario. Dios no pasa por alto sus propias leyes. Dios no pasa por alto su propio ser o su propia persona. Dios trata todas las cosas y todos los asuntos con absoluta legalidad. Y algo que hay que aprender de la obra de Jesús en la cruz es justo eso, que la obra de Jesús en la cruz es una obra de perfecta y completa legalidad. Por eso cuando uno lee las Escrituras acerca de la salvación, uno tiene que aprender todo lo que eso implica en términos legales, porque eso determina mucho nuestra vida en términos reales. Tal vez te estás preguntando, pero eso ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo peso en términos reales y objetivos? Bueno, porque la obra de la cruz y la legalidad, toda la legalidad de la obra de la cruz cambia completamente nuestra condición y posición con respecto a todos estos temas que son parte de lo que aquejan la vida de todos los hombres. Me refiero a las amarguras, a los resentimientos, a las culpas, a la vergüenza, a todos esos complejos que están taladrando y taladrando la vida de muchos y que no los dejan vivir en paz. Cuando tú aprendes la legalidad de la obra de la cruz, puedes aprender a vivir libre de todo eso. Así que, ¿quién es más justo? ¿Quién es más justo? ¿Será el hombre más justo que Dios? No lo es. Busquemos la justicia de Dios. Busquemos conocer a Dios. Y aprendamos entonces la incuestionable rectitud de Dios y la completa legalidad de lo que Él es y hace. Oremos. Gracias te damos en esta hora, Padre, por tu palabra. Y gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra, por abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón y cambiar completamente nuestra posición. Gracias porque nos ayudas a pensar que si realmente nosotros queremos aprender justicia, necesitamos más bien conocerte a ti y necesitamos más bien seguirte a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Oro al Padre que Él te siga bendiciendo.